Muy buenas, mi nombre es Alejandro Carreño. Aura Franco. Mario Andrés. Y yo, Ángela Lucía. Nosotros conocimos a Jesús hace más o menos 9 años. Yo soy médico alergólogo y tuve un problema económico bastante grande. Tenemos unas deudas aproximadamente de 1.800 millones de pesos. Yo presté dinero al interés, con intereses entre el 6 y el 10%, y mensualmente, solamente en intereses, pagaba aproximadamente a 12 personas casi 12 millones de pesos. La situación era bastante angustiosa, casi se siente uno como si no pudiera respirar. Los problemas todos se vienen encima, los niños iban a comenzar a entrar a los colegios y teníamos una situación bastante que necesitaba un milagro. No solamente el pagar las mensualidades, los intereses día a día, sino también los gastos fijos de las casas y los gastos del consultorio. A veces no sabíamos cómo íbamos a subsistir el mes siguiente, pero gracias a Dios conocimos a Jesús. Bueno, nosotros conocimos de Jesús a través de un hermano que él se congregaba ya hace un tiempo atrás, antes que nosotros comenzáramos a asistir en la Iglesia Vida Abundante. Ahí conocimos al pastor Jorge Freile, quien en sus momentos también ya consultó en varias ocasiones con mi esposo, y fue ahí donde comenzamos a ir escuchando de Dios. Ya mi esposo les comentará un poquito más de ese proceso. Sí, un día el último que se da cuenta realmente que tiene un problema económico y que entre comillas está en bancarrota es la persona que lo está viviendo. Y un día el pastor Jorge Freire llegó a la consulta porque tenía una situación de un dolor de garganta o algo así, y me dijo: yo vengo más donde ti que tú donde mí. Y yo sentí que esa palabra me dio duro y me dejó bastante pensativo. Días después, a través del hermano de Auri, pedimos una cita con el pastor para ser aconsejados. En ese momento ya conocía la situación, conocía que era imposible para mí pagar 1.800 millones de pesos y pagar gastos mensuales por encima de los 20 millones de pesos. Necesitábamos un milagro. El pastor en ese momento nos dio una palabra de bendición que cambió nuestras vidas. Yo tenía muchos planes para solucionar los problemas. Tenía el plan A, B, C, D, E, F, G. Creo que llegué hasta unas cuantas letras más. Pero en los milagros que Dios hizo, no solamente un milagro, sino hizo muchísimos milagros. Y la manera como la hizo no fue ninguno de esos planes que yo tenía, sino un plan completamente diferente, algo mucho más perfecto. Cuando uno tiene un problema económico, eso cambia el entorno dentro de la familia. Y sin yo darme cuenta, no era el mejor padre, ni tampoco el mejor esposo. Y tal vez el primer milagro que Dios hizo en nuestra familia fue restablecer ese amor internamente. Sí, la situación de nosotros era, como dice mi esposo, bastante angustiosa. Sin embargo, cuando comenzamos a congregarnos a Dios, bueno, al comienzo, hablo por mí, de pronto me sentía bastante derrotada, como que difícil de salir de esta situación. La apariencia física se va deteriorando bastante, y pues por las prédicas que estuvimos escuchando en diferentes ocasiones, ahí comenzamos a levantar esos ánimos, y por las consejerías que tuvimos con nuestro pastor y padre espiritual Jorge Freile, comenzó a mejorar nuestra vida, nuestro pensamiento. Ya no nos sentíamos como esas personas que estábamos acabadas, destruidas. Comenzamos a tener más entusiasmo de seguir trabajando. Valorábamos lo que teníamos, nuestra apariencia física cambió, llegó alegría, llegó gozo y una nueva manera de ver la situación, que todavía la teníamos, pero ya la enfrentábamos, ya la confrontábamos. Dios hizo el milagro, Jesús hizo el milagro. Hoy podemos dar testimonio que después de muchos años pagamos absolutamente todas y cada una de las deudas. Y no solamente eso, sino llevó mucho más allá. Nuestras empresas, nuestro centro médico ya no es un consultorio de un médico, sino es una empresa. Tenemos más de 2 empleados, hemos pagado no solamente todo, sino hemos crecido como empresa, y actualmente estamos en una situación que nunca nos imaginamos.
Y no solamente eso, sino los milagros de Dios son uno tras otro. Es cada vez hacia adelante y progresando. Y las cosas que tiene Dios para nosotros todos los días nos sorprenden, porque cada día más nos trae cosas nuevas. Un milagro grande para nosotros fue el nacimiento de nuestros 2 hijos. No podíamos tener hijos, hicimos varios tratamientos y bueno, finalmente ninguno de los tratamientos nos resultó, pero Dios pues sí sabe cómo hace sus cosas y por fin tuvimos nuestros 2 hijos, los cuales son un milagro de Dios. Yo te invito a creer en Jesús, yo te invito a creer en los milagros, no solamente de prosperidad financiera, sino de prosperidad familiar. Tengo unos hijos hermosos, tengo una esposa hermosa, tengo una iglesia, un ministerio donde me congrego que para mí es de bendición, donde recibo palabras día a día de promesas, no solamente promesas, sino de ejemplos de cómo debo enfrentar cada uno de los problemas que nos enfrentamos día a día. Así que le doy gracias a todos. Espero que si tú estás en una situación semejante, te arrodilles ante Jesús y pidas y clames a Él ayuda.